El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su segmento número 4, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora está usted viendo el video. Saludos. Vamos a invitar a nuestra asesora virtual del Copilot para que nos ayude con el análisis del siguiente texto. Repasemos lo que hemos aprendido. Primera parte, ¿qué significa el texto para el autor y para los destinatarios originales? Siempre hemos de comenzar el estudio de la Biblia orando para que el Espíritu Santo nos guíe. Es necesario leer cuidadosamente el texto o pasaje, al menos en 2 ocasiones. Hay que tomar en cuenta el contexto. ¿En qué género literario fue escrito el pasaje? Parábola, relato, poema u otro. ¿Cuál es el significado de los textos que rodean el pasaje que estamos analizando? ¿Por quién y para quién fue escrito? ¿Cuál era el propósito del autor? Es preciso leer cuidadosamente cada frase y palabra preguntándonos cómo entendieron este texto los destinatarios originales y finalmente qué aprendemos acerca de Cristo y su obra en este pasaje. Así comenzamos el repaso de cómo entender la Biblia, segunda parte. Adelante, profe. El texto parece ser una guía para el estudio de la Biblia. Aquí está mi análisis. Significado para el autor y los destinatarios originales. El autor parece estar proporcionando instrucciones para un estudio bíblico efectivo. Los destinatarios originales podrían ser estudiantes de la Biblia o personas interesadas en entender mejor las Escrituras. Oración y guía del Espíritu Santo. El autor enfatiza la importancia de la oración antes de comenzar el estudio de la Biblia, buscando la guía del Espíritu Santo. Lectura cuidadosa y contexto. El autor aconseja leer el texto o pasaje cuidadosamente, al menos 2 veces, y tener en cuenta el contexto y el género literario del pasaje, parábola, relato, poema, etc. Significado de los textos circundantes. Se sugiere considerar el significado de los textos que rodean el pasaje que se está analizando. Autoría y propósito. Se debe considerar quién escribió el texto, para quién fue escrito y cuál era el propósito del autor. Interpretación original y aprendizaje sobre Cristo. Finalmente, se debe preguntar cómo los destinatarios originales entendieron el texto y qué se aprende sobre Cristo y su obra en el pasaje. En resumen, este texto proporciona una guía útil para el estudio de la Biblia, enfatizando la importancia de la oración, la lectura cuidadosa, la consideración del contexto y la interpretación original, y el aprendizaje sobre Cristo. En segunda parte o la segunda parte nos tiene otra pregunta. ¿Qué significa el texto para nosotros en la actualidad? Hemos de leer el texto atentamente pensando en lo que puede significar para mí. Si es un relato, hemos de intentar situarnos en el lugar y en el momento de los hechos con el fin de escuchar y ver toda la acción. Meditar en el texto. Hay que evaluar cada palabra y cada frase, comparar sus enseñanzas con mi propia vida y preguntarnos qué mensaje tiene Dios para mí y finalmente qué me invita Jesús a mí a realizar o a reconocer. Hemos de orar como una respuesta al texto para confesión, arrepentimiento, alabanza y correcta aplicación a nuestra vida personal y en nuestras relaciones. Finalmente, lo que conviene es escoger una frase o idea que nos haya impactado y meditar en ella durante el resto del día. Profe.
El texto parece ser una guía para la aplicación personal de las Escrituras. Aquí está mi análisis. Significado del texto para nosotros. El autor sugiere que debemos leer el texto cuidadosamente, pensando en lo que puede significar para nosotros en la actualidad. Ponerse en el lugar de los personajes. Si el texto es un relato, se aconseja intentar situarse en el lugar y en el momento de los personajes para escuchar y ver toda la acción. Meditar en el texto. Se debe evaluar cada palabra y cada frase, comparar sus enseñanzas con nuestra propia vida y preguntarnos qué mensaje tiene Dios para nosotros. Invitación de Jesús. Finalmente, debemos preguntarnos qué nos invita a realizar o reconocer Jesús en el texto. Oración como respuesta. Se sugiere orar como una respuesta al texto, para confesión, arrepentimiento, alabanza y correcta aplicación a nuestra vida personal y en nuestras relaciones. Meditación continua. Finalmente, se aconseja escoger una frase o idea que nos haya impactado y meditar en ella durante el resto del día. En resumen, este texto proporciona una guía útil para la aplicación personal de las Escrituras, enfatizando la importancia de la lectura cuidadosa, la meditación, la oración y la aplicación continua a nuestra vida. Muy bien, profe, vamos con una conclusión y la oración final. Claro, aquí está una posible conclusión y oración final. Conclusión: el estudio de la Biblia es un viaje personal y profundo que nos permite entender no solo el significado original del texto, sino también su relevancia en nuestra vida actual. Al leer cuidadosamente, meditar, orar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras a nuestra vida, podemos crecer en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Oración final. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la guía que nos proporciona en nuestra vida diaria. Te pedimos que nos ayudes a entender y aplicar tus enseñanzas a medida que estudiamos la Biblia. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en nuestro camino hacia una mayor comprensión y una vida más cercana a ti. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, recuerda que esta es solo una sugerencia y puedes adaptarla a tu propio estilo y creencias.